begin. So first, we're going to do the review of discussion board slope and y-intercept. La tasa de cambio y intercepción de Y. The revision de tablero de debate. So the y-intercept. Okay, that's the name of the assignment. All right. In this assignment, we have 3 cases that we are finding the rate of change, the y-intercept, and then symbolic rule. So, por cada necesitamos la regla, la tasa de cambio y intercepción de Y por cada ejemplo. Okay. Número 1 es el contexto. All right, we have a canoe rental service charges $20 transportation fee and $30 an hour to rent a canoe. So, primero tenemos 2 números en el contexto y primero número es $20 y el segundo es $30 cada hora. Okay. El primero número, el 20, es el valor inicial. Y $30 cada hora, el tasa de cambio. Okay. Y necesitamos la tasa de cambio y intercepción de Y, los 2 valores. So, primero es slope, la misma de tasa de cambio. Es 30. Y valor inicial es el valor de Y en la intercepción de Y. Okay, so the y-intercept, the coordenadas, okay, not the number, it's the coordinate, the coordenadas. So the paréntesis 0,20. Intercepción de Y es coordenadas. Tasa de cambio es solo un número. Y la regla simbólico es Y igual a 30x más 20. Y es todo. ¿Entender o tienes preguntas? Okay. How is that? I'm challenging myself there. Daniel says that I don't do enough in Spanish. So. Daniel said that? In his comment on one of the assignments, yes. He said he needs more Spanish, so I'm trying more Spanish. So it's for you, Daniel. Trying. Okay. I don't see any questions. So. All right. Número 2. Tabla. So, tenemos una tabla.
con números for number of vacuum cleaners sold in a week y weekly earnings. So, esos números aquí es variable X y otro número, weekly earnings, es variable Y. Okay. Y otra vez necesitamos la tasa de cambio y intercepción de Y regla simbólico. So, primero necesito la tasa de cambio. Okay, so aquí por cada 2 más vacuums, más 2, más 2, más 2, por cada 2 más, igual más 360. I don't know if I'm saying that number right. Yes, you said it right. 360. Yes. 360. Okay. Yes. Okay. Y 2 más 360 más. Okay. Pero necesito la tasa de cambio por 1 más vacuum. No, 2. 1 más. So, necesito dividir 360 con 2. Y aquí, dividir 360 dividir 2, well, 100, 80. 180, see? I think 180. Struggling with the numbers. I need to practice my numbers more. That is correct. That's it. Okay. I'm not at a point where it sounds right in my head yet. I just need to practice more. Okay, so ese número aquí es tasa de cambio. Or slope. Mismo. Okay. Y por la coordenadas de intercepción de Y, no tenemos los valores en la tabla. So, necesito regresar aquí y aquí. So, menos 2 es 0 que necesito. Y menos 360 es 240. Y ese valor es la coordenadas y intercepción de Y. Okay, so the y-intercept 0, 240. Okay. ¿Entiendes? Muchachos, déjenos saber si tienen alguna pregunta, por favor. Es importante que nos pregunten si hay una cosa que no entiendan
levanten la mano o escríbanos en el chat o activen su audio y díganos. Sí, señor. Señor, ¿tú tienes una pregunta? Do we have to write that one as an equation, or is the information we have there, is that all we need? Is the slope and the one? Yeah. We will write the equation. I was just stopping. okay. If anyone, All right. yeah, Just- we have all we need. But yeah, Okay. I haven't done that part yet. Just checking. Okay. So, finalmente necesitamos la regla simbólico y Y igual, la tasa de cambio. Mister, ¿Mm? sorry. Más la valor de Y en la intersección de Y. So, la regla es Y igual 180X más 240. 40. Okay. Y número 3. Gráfico. De gráfica. Okay, so tenemos una línea aquí. Sean, Yeah. ¿necesitas ayuda? ¿Tienes una pregunta? No. No. Okay. Sorry. It's okay. Okay. So tenemos una línea aquí entre la gráfica y primero es más fácil por identificar la intersección de Y porque es donde la línea al cruce el eje de Y. Okay. Aquí. So, tenemos la intersección de Y already. Okay. So, esta coordenada es 0, negativo 2. So, siguiente, necesito la tasa de cambio. Okay, so en la gráfica, yo quiero uno más punto. Tenemos uno punto aquí y otro punto aquí. Y cambio de Y y cambio de X. Y el cambio de Y es menos 2. Cambio de X más 4. Y el tasa de cambio es igual a el cambio de X y dividir por cambio de X. So, negative 2 dividir 4 igual negativo 1/2.
Okay. I don't know how to say that correctly. En, Yeah, I En know I'm es- not saying it right. no, en esta parte, cuando tenemos la tasa de cambio de -2 entre 4, también se puede expresar de la forma -1 entre 2 o -1 medio. -1 entre 2 sería más entendible. Lo estamos reduciendo. Entonces, si empiezan desde el punto que es en la intersección de Y, que es -2, e identifican el próximo punto donde marcan la X, que es -4, ustedes van al ir de ese punto en X, de ir del punto X al punto en Y, van a bajar 2 y van a irse a la derecha 4 puntos. Y van a volver a bajar 2 y van a irse a la derecha otros 4 puntos. Otra forma que también se puede para reducir es un medio. Entonces, si bajan un medio, un punto hacia abajo y 2 hacia la derecha, los va a seguir llevando a los mismos puntos. Okay, so necesitamos la regla, y la regla simbólico es Y igual negativo negativo media X menos 2. Y es todo. ¿Tienes preguntas? Cristian, ¿cómo sacamos el -1 entre 2? Simplemente reducimos el 2. Como el 2 es el numerador y se puede reducir dentro del denominador, el 2 entre 4 es medio, pidiéndonos que también lo puedes hacer más chico. Para no tener 2 entre 4, puedes hacer los números más chicos, que sería el 2 se puede dividir entre el 4. Si cabe en el 4, entonces puedes escribir también un medio. No sé si me explico. Es una forma más pequeña, es una forma más simplificada de decir 2 entre 4. Un medio es lo mismo. Si graficas un medio en esa gráfica, 1 hacia abajo y 2 hacia la derecha, te va a llevar. Y bueno, si graficas desde el punto en X, 1 hacia abajo y 2 hacia la derecha, y después otra vez 1 hacia abajo y 2 hacia la derecha, te va a llevar al otro punto que es -2, que es el punto en Y. Entonces, es solamente una forma más pequeña o más simplificada de escribir 2/4. Did you see the comment that Christian made? Yeah, that's what he was answering. Okay, all right, sorry. Yeah. Yeah. That's okay. Okay. También otra forma de decir 2/4, si divides no sé, supongamos, un pedazo, si tenemos una barra de pan y la dividimos entre 4, tenemos 2/4, podemos obtener de ahí 2/4 o 2 trozos de ese pan. Si sumamos esos 2 trozos de pan, nos da la mitad del pan. Es similar, es un ejemplo que podemos usar. And Shanley, so how I found the places where the dots are on the line, I picked them.
And I picked them because I could easily see what the values were. I could pick any points that are on the line to use, but these ones are just easier to see what the values are. So I can choose any point. Okay. Okay, so and you say if there's no points, then I pick the points. The line has to be on a graph, right? So if all I have is the graph and the line, then I get to choose the 2 points that I'm using to find the slope or the rate of change. Technically, a line represents all the points, every single point that's there. Yes, so generally that's correct. If you draw a graph and you're trying to find the slope or the rate of change, you can choose any 2 points. It doesn't matter which ones you choose. They just have to be on the line. Did I answer everyone's questions? You're welcome. Okay, so go to our next thing. So something else that some students have asked for is a couple more examples of finding the slope and y-intercepts when given 2 points, right? So we're going to look at 2 examples. Encontrar la pendiente y la intersección Y cuando se les dan 2 puntos. Okay. Tenemos 2 ejemplos. Okay. All right. So let's see this correctly. There is a formula. We have a formula for finding the rate of change when given 2 points. Okay. Tenemos una regla por la tasa de cambio cuando tenemos 2 puntos. Okay. Es igual. El segundo Y menos el primero Y dividir por el segundo X menos el primero X. Y los Y y los X es de valor de X, Y entre los 2 puntos. Entre punto A, el número 1 es X1 y número 3 es Y1. Entre punto B, el número 2 es X2 y 7 es Y2.
en la regla tenemos 7 menos 3, y2 menos y1, dividir por 2 menos 1, x2 menos x1. We have 4 esta tasa de cambio. Okay. Pero yo quiero la regla y intercepción de y. I don't have that. So, por la intersección de y, okay, necesito resolver la ecuación. So, necesito un punto y la regla con la tasa de cambio. Y B es la variable por la valor de y entre la intercepción de y. So, en esta ecuación necesito how do I say substitute? Sustituir. Sustituir. Yes. Okay, para y sustituir la valor de 3 y por x la valor 1. Sustituir. Okay. So, tenemos 3 igual 4 por 1 más b. 3 igual 4 más b menos 4 por los lados. 3 menos 4 es menos 1, negativo 1, igual b. Okay. So, intercepción de y es 0, negativo 1. Y la regla simbólico y igual 4x menos 1. So, esta regla es la regla por la línea que cruce los dos puntos A y B. Hopefully that makes sense. I think that makes sense. Sounded great. Okay. Could you, where did you get the 3 equals 4 times 1? Where did you get those two numbers from? All right. So the 3 and the 1 are The 3 and the 4. Well, 4 is my rate of change. Okay. All right. So that goes in as the rate of change in my general rule, y equals mx plus b. Okay. I'm substituting the 3 letters that I have values for to find the Okay. slope. So the slope goes in for m. Y is replaced with the 3 from this coordinate. X is replaced with the 1 from this coordinate. Oh, okay. Thank you.
Welcome. Are there any other questions? ¿Tienes más preguntas? ¿Quién tiene preguntas para contestárselas? Y si yo no sé, el maestro nos puede ayudar. Okay. Ejemplo 2. Tienes 2 puntos, C y D. Okay. El 3 es del inciso A. El 3, sí. Yes. Yeah. Yeah, the 3 is from the, he's asking if 3 is from point A, right? Correct. Yes. Okay, yeah. Yes. Okay. Okay. So, otra vez, necesito la tasa de cambio y el intersección de Y. So, el primer paso es how do you say to find? We always use that. Find. Encontrar. Encontrar. To find? Yeah. Yes. Encontrar. Okay. So, el primer paso, necesitamos encontrar el cambio. Okay. So, usamos la regla aquí, m equals y2 menos y1, dividir x2 menos x1. Pero en este caso, negativo 4 es x1, 6 y1, 3, 2 y negativo 10 es y2. Okay. So, m equals negative 10, negativo 10, menos 6, dividir 3, menos negativo 4, igual, negativo 16, negativo 16, dividir 3, menos negativo 4, es la mismo de 3 más 4, 7. Okay. Y ese número aquí es bien. No necesito simplificar ese número. Es una decimal y es un número muy feo. So, we leave it like this. I have Yeah. a question. Yeah. It says y, y. So that's y2 minus y1. Mm-hmm. So that would be negative 10 plus 6. Minus 6. Oh, yeah, I see it now. Yeah. I wasn't looking at the sign in the formula. Thank you. Yeah. We end up with adding on the bottom because we're subtracting a negative. That's right. We end up with plus on the bottom. Muchachos, no vayan a hacerle como yo, que yo me equivoqué por no fijarme en los signos. Ustedes pongan mucha atención al mirar los signos
y que signos similares, cuando se multiplican, son positivos, y cuando son signos opuestos y se multiplican, son negativos. Yo no estaba mirando eso, por eso es que le pregunté al maestro qué había pasado con los signos. Pongan mucha atención en los signos. Okay. All right. So, tenemos la tasa de cambio aquí. Next, necesitamos la intercepción de Y. So, otra vez, usamos la forma de regla aquí, y equals mx plus b, por encontrar la valor de b y la intercepción de Y. Okay, so Damien, en esta fórmula aquí por n, todo el tiempo es y2 menos y1, x2 menos x1. Pero en este caso, la valor de x1 es negativo, ¿sí? Y cuando tú subtractes restar, right? Resta. Resta. Uh-huh. So, cuando tú resta una negativo, el result es sumar. So, por ejemplo, 1 menos negativo 3 es igual a 1 más 3. Resta una negativo es lo mismo de sumar. Porque la restar es, dice, how can I say this? I can't think of a good way to say this. You're going to need to help me with this, Mr. Morales, as to why this happens. So the reason this turns into a addition instead of subtraction, because whenever I say subtract, I say do the opposite of the number that comes next. Mm-hmm. So when I have just 1 minus 3, I'm saying 1 and then go backwards 3. So we end up at negative 2. Right? This is based on the number line. So we're starting at 1. And in here it says subtract negative 3. So it says do the opposite, go in the opposite direction of minus. It says go plus. So we say, normally it would say go backwards 3. This equation here says go 1, 2, 3 to minus 2. This equation says do the opposite of minus 3. The opposite of minus 3. Mm-hmm. Okay, the opposite of minus 3 is to add 3. I can't say it enough in Spanish to explain that. But. Yes. En este caso, cuando tenemos un 1 menos
menos 3, que es en el primer ejemplo. Una de las cosas, bueno, hay varias formas de resolver eso. El maestro nos dice que cuando estamos en una línea, como la que él dibujó abajo, que si empezamos desde el 1 y nos dice que restemos un número negativo que es el menos 3, si tenemos dos signos similares, entonces no nos está pidiendo que en sí restemos 1 menos 3. Nos está pidiendo que hagamos lo contrario. En este caso sería de un lado positivo, agregar 3. ¿Por qué? Porque menos por menos, como ven ahí en ese primer ejemplo, es un signo negativo o es el signo de suma. ¿Ok? Nos da el signo de suma. Por otro lado, el maestro también pone abajo que el 1 menos 3, pues es directo. Es decir, restamos a 1 le restamos menos 3 y nos va a dar el punto en menos 2. Ese sí es directo, ese sí ni hablar. Pero en el de arriba tenemos dos signos juntos y ahí sí no nos dice que le restemos a 1 3 puntos. Ahí sí nos dice réstale menos 3. Entonces, cuando dicen réstale menos 3 es porque tenemos dos signos iguales, en este caso son dos signos negativos, y eso nos dice que hagamos lo contrario a la resta, que es la suma. Otra vez, signos similares, signos iguales, cuando se multiplican, recuerden que la paréntesis que está ahí significa multiplicación. Cuando se multiplican, nos resulta en un signo de suma, en un signo positivo. Entonces sería 1 más 3 es igual a 4. That sounded good. Yeah. Damien, did that answer your question? Okay. Back to our example here. So this time, hizo el punto D por sustituir en la forma de la regla por el valor de Y y X y el valor de M. Aquí, so, tenemos negative 10 igual negative 16 dividido 7 por 3 más B. No sé el valor de B, so resolve la ecuación por B. Y el primer paso se multiplicar aquí y let's see, my calculator. Okay, so we have negative 10. So el negativo 48 dividir 7 es the result, the multiplication aquí. Más B. Y más ese número por los lados. Okay, and then negativo 10, negativo 10 más 48
7. Ujú. Escribe. Sorry. Y tenemos B igual. Approximately, próximo, 3.14. Y finalmente tenemos la regla simbólico es y igual negativo 16 por 7 x menos 3.14. ¿Tienes preguntas? Okay. Thank you, Mr. Morales. Okay, so yo entre ese ejemplo, yo uso el punto D y el valor de Y entre punto D es negativo 10. Y negativo 10 es aquí sustituir por Y entre la regla, la forma general de regla. Es aquí, la forma la forma general de la regla simbólica es Y igual MX más B. Y necesito sustituir los valores que nosotros tenemos. Y tenemos los valores de X, Y y N. Okay, so tenemos, no, necesitamos sustituir los valores que tenemos. Okay. Yo, si posible, por usar la punto C y usamos 6 y negativo 4, 6 y negativo 4 en la regla. Los dos puntos, both points will work. Sorry. Go ahead, Mr. Morales. Sí, I'm just butchering it. can we use both points? ¿Podemos usar los dos puntos? We can use either point. Ajá. Yeah. Either point, yeah. Se va a usar el Y2 cuando se sustituya en la fórmula general para encontrar B. Ok. En la fórmula para encontrar la tasa de cambio, esa es una. Pero cuando queremos encontrar el valor de B, que es la intersección del punto en Y, vamos a usar ya sea el primer punto, en este caso C, o el segundo punto en D. Podemos usar uno de los dos. Eso significa que los números que estén, en este caso, en el punto D, los vamos a sustituir en la regla general que tenemos ahí. Entonces, como ya teníamos que
m es igual a menos 16 entre 7 o negativo 16 séptimos. Entre esos menos 16 entre 7 lo vamos a sustituir donde está la m y después la y2, que es el valor de menos 10, lo vamos a sustituir donde va la y. Y el valor, si ves al lado de la multiplicación, el número que está multiplicando la fracción es el 3. Eso significa que estamos trayendo el valor de ese punto D, pero el valor de X. Y vamos a hacer la operación. Menos 16 entre 7 por 3 más B es igual a menos 10. Y seguimos resolviendo y seguimos simplificando. Okay. En sí estamos sustituyendo números. Y podemos escoger ya sea un punto o el otro. No podemos usar los dos. Un punto o el otro. Para encontrar B. Gracias, Morales. De nada. Para encontrar la casa. I think he's trying to say, like, do we have to do the division, or can we leave it as a fraction? Like, because on the previous one we did simplify the fraction. So Cristian. Damien's head is going to explode. Yes. Cristian, para la tasa de cambio, es que en la primera teníamos 4 sobre 1, lo cual nos da 4. 4 entre 1, pues en sí es solamente el número 4. El 1 cabe en el 4 4 veces. Por eso es que está así. Solamente el número 4. Pero en este caso, en la fracción, cuando multiplicamos menos 16 entre 7 por 3, ahí sí vamos a estar multiplicando al numerador. Okay, es que es el menos 16 por 3, lo cual nos da menos 48 entre 3. Y ya seguimos haciendo la operación hasta el último. Puedes tenerlo como lo escribió el maestro, dividirlo, y lo cual te sale a menos 3.14. No sé si contesté tu pregunta. In this case, it's okay to leave it as a fraction because it doesn't simplify to a smaller fraction. We could write it as a decimal, but the decimal it doesn't help anything. It doesn't make it easier. Okay, dice que también lo puedes dejar como una fracción, porque no se puede simplificar más. Que te van a dar otros números si es que tratas de simplificarlo. No se puede. Entonces, claro, está un poco enredoso. A ver, ¿en qué salón estás, Cristian? ¿Estás en el 501? I'll head over to where Christian is. Mr. Oh, okay. Yeah. Okay. Oh, he says he's at home. Oh, well, I'm not going home. Okay, never mind. Okay. So
So, Christian, ¿qué, think? Can I request control of the Yeah, screen? sure. Yeah. Cristian, dime en qué parte no entendiste, donde te puedo explicar. Claro, me parece perfecto. Muchas gracias. Okay, he's gonna talk with you after class. Yes. Okay. Okay. Let's see. Okay. So es todo por hoy. Mucho matemáticas por unos días. So okay. One more thing. Esa semana, semana 10, okay, es mayo por esta semana y esa es la tarea por hoy, pero no quiero I don't want you guys to do this yet. So don't worry about this today. No homework for today. Don't worry about this one today. Muchachos, esa es la tarea. Who will be the doctor? Bueno, esa era la tarea. ¿Quién será el doctor? Pero dice el maestro que no se preocupen en hacerla, que no va a haber tarea para esta clase.